Ya, yo estoy grabando. También. Así empiezan todos los programas, así como los tatas. Estoy grabando. Estoy grabando. Sí, Bueno, Rock, somos unos tatas, estamos en el tercer episodio, ¿ya? De este podcast que nosotros hacemos. Estoy junto a mi amigo, gran amigo, radioastrónomo Rodrigo Parra. Yo soy Mauricio Gurú, físico. Y antes de comenzar tengo que dar dos saludos, uno al Caco Arenas y el otro a la Gaby. Y decirle también a las personas que nos escuchan que tenemos ahora un canal en YouTube que se llama OCC, Orden Caballeros, ¿ya? Entonces ustedes pueden buscar OCC episodio 2, Es por como ejemplo, va a salir entretención para caballeros. Es entretención como, para caballeros y señoritas, podríamos poner. como la guía del varón. Y Entretención para caballeros. me hicieron el comentario de por qué era la Orden de los Caballeros, que era muy sexista. Me lo hicieron el comentario por ahí una amiga. Pero no tiene nada de sexista. O sea, yo me acuerdo cuando la orden fue fundada, bueno, hace varias décadas, la Gabriela tenía un cargo importante, de hecho. De hecho, lo sigue teniendo. Es que, Sí, bueno, ahí está sí, la génesis de la Orden, que en algún sí, capítulo lo contaremos. Contaremos la sí, historia de la Orden de los Caballeros. sí. Oye, Rock, yo quería hablar sobre alguien especial hoy día, para mí por lo menos, pero antes te quería hacer una pregunta. Le estaba dando vuelta tiempo atrás. Suponte que yo invento un martillo, ¿ya? Ya, como el de Thor, no No un importa, martillo. no importa, un martillo. Eh, Hasta ese momento nadie conocía el martillo y yo el martillo lo ocupo para sujetar la puerta, ¿ya? Para que Tú, no se cierre. para que no se cierre, esa es la utilidad que yo le vi al martillo. Tú ves el martillo, lo mejoras y lo ocupas para clavar clavos. ¿Tú serías el inventor del martillo o yo sería el inventor del martillo? O yo sería el inventor del martillo. Ah, ya, entonces tú consideras que Galileo es el inventor del telescopio. Sí, sí, sí. Porque en el fondo eso le pasa a Galileo, po. Galileo cachó que alguien había hecho el telescopio, ¿ya? Le dijeron más o menos cómo era. De hecho, un amigo creo que en Francia le mandó una carta así. Oye, el telescopio es así. No era Tipo, este gallo así como Van Leeuwenhoek, como sí, holandés, que era como el era que un holandés. inventaba los lentes. Aunque parece que no lo Que, inventó él, ¿ya? Porque hay como una historia que no fue él directamente. Pero en muchos lugares aparece que el inventor del telescopio es Galileo Galilei, po, siendo que él no lo inventó. Él simplemente lo agarró, lo mejoró, y bueno, tuvo la gracia de que miró para el cielo. Una gran gracia en realidad. o sea, se podría decir que Galileo es el primer astrónomo que usó un instrumento para observar eh, el cosmos. Eh, a eso voy, ¿no? O sea, el telescopio no necesariamente tiene una connotación astronómica, por así decirlo. Tú puedes tener un Sí, po. telescopio para observar Catalejo de los piratas o para observar los pájaros. Que Claro, sí, Galileo como que él vino, sí, sí, al y él lo principio lo usó para ocupaban en el observar ejército. el cielo. Sí, claro, tenía como ese tipo de aplicaciones, sospecho yo. Está el microscopio también, es como toda una cuestión de la óptica, está Sí, po. también, es que Bueno, los Galileo holandeses también, eran maestros. Galileo también trabajó y hizo microscopio, aunque ¿quién era después? Fresnel creo que decía que los instrumentos ópticos que hacía Galileo no eran muy buenos. Y él mismo lo decía. Seguramente no, 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 Sí. no. Pero, pero de todas Yo formas, creo que Galileo ni siquiera sabía hacer nada, lo debe haber conseguido de alguna forma. O sea, piensa que en esa época, o sea, hoy día tú te compras en la feria de los cachureros, ni siquiera yo me acuerdo cuando era chico, en Persa te compras unos binoculares de plástico, eso eran mejores que lo que tenía Galileo. Lo más seguramente, probable. lo más probable que sí, que nuestros lentes, Sí, pues, nuestros sí. lentes sean mejores que cualquier instrumento óptico que haya inventado Galileo. Cualquier instrumento óptimo, sí, sí, Sí. sí. Pero, Claro. pero eso le da más valor Después del foto de botella. Es el lente de Galileo. oye, pero Ahora, eso le da más valor a este gallo, po. Sí, Galileo con mayor razón, sí, entonces lo que sí, hizo fue descuadrado. Porque, bueno, el primer científico moderno, po. El primero que sí, implementó, aplicó el método científico, miró Júpiter, sí. se encontró con las cuatro lunas, ¿ya? Y el tipo,
inmediatamente la tesis copernicana ganó ahí muchos puntos. Pues. Entretenido ese punto. A mí me gusta mucho porque yo en la universidad tuve un profe de historia de la física, don Tomás Mucio. Como era italiano, teníamos que ver en esa parte de la historia de la física a Galileo y a Newton. De las 16 semanas de clase, estuvimos 14 semanas viendo a Galileo, porque a él le gustaba, porque era italiano. Le gustaba mucho. Las últimas 2 semanas habló algo sobre ese inglés. Les dijo así, bueno, tenemos que hablar de ese inglés, Newton. Las últimas 2 semanas de clase. Y en ese curso yo leí un libro muy bonito de Galileo, te lo recomiendo si no lo has visto, Mensajero de los Astros. Y ahí hay, de puño y letra de Galileo, dibujos de la luna, cálculos de la altura de la luna con la sombra, ¿ya? Están los dibujos de cómo él observó Júpiter y vio las lunas de Júpiter, ¿ya? Y las veía rotar. Cuestión, fue genial en ese sentido Galileo. Pero no fue lo único que hizo más cosas. Hizo las transformadas. No. Las transformadas de Fourier. Claro. No, pues de Fourier fue después. No, pues hizo. Tiene un libro que en el fondo este gallo en otro libro, no en ese Mensajero de los Astros, hizo lo siguiente, que él planteó, decía que si iba en un barco, ¿ya? Y tú no te das cuenta que te estás moviendo, cuando ya hay como velocidad constante, él planteaba que si tú hacías un experimento en ese barco, mientras que se iba moviendo, no ibas a notar ninguna diferencia en los resultados de tus experimentos si tú estabas dentro del barco o si estabas en el muelle. ¿Ya? Eso después se transformó en un postulado que es de la relatividad y que lo tomó Einstein. Y que, bueno, de hecho, el primer postulado y dice que todas las leyes de la física se cumplen en todos los sistemas de referencia. Es decir, las observaciones que tú haces en un sistema o en otro, la física se cumple igual. Y ese postulado, que es súper importante en la física, lo dijo Galileo. Entonces, gallo. Pero yo siempre he pensado en eso, porque he pensado que Galileo dijo eso por lo que él podía observar a su alrededor. Puedo estar equivocado, en realidad no sé, pero es mi apreciación, es lo que yo tomo de lo que él decía. Porque, claro, él hablaba del barco, y en esa época no había un medio de transporte, algo que te permitiera ir más rápido. O sea, porque en el barco tú te imaginas, pues tú estás en el barco así como haciendo un experimento y también pensemos en el concepto de experimento que él tenía en su mente, que seguramente no era tan moderno, por así decirlo. No, es que Entonces, el claro, tú experimento que... observas que tú estás en el muelle y tú observas que estás en el barco y haces un experimento y claro, la cuestión va, experimento en ese contexto, va a rendir el mismo resultado. Bueno, pero él inventó la transformada, entonces en su mente el V era chiquitito. O sea, Sí, él no se imaginaba que después de eso, como que él no llegó a extrapolarlo no, para a la nada. velocidad de la luz ni nada. Nada de eso. De hecho, no sé si él tiene cálculos de la velocidad de la luz. Capaz que sí, pero no, lo desconozco. Pero sí a ver, lo que él pensó y el mito que dice que él estaba en una iglesia y vio un candelabro oscilar. Parece que eso es mito, pero... Y ahí se dio cuenta que, en el fondo, el candelabro, eso fue en el tiempo que descubrió las cicloides y todo eso, que el candelabro oscilaba y el periodo de oscilación del candelabro era independiente de la masa del candelabro, ¿ya? Y dependía del largo. Ya, Entonces, ahí está la genialidad de este tipo, porque en el fondo extrapolar eso, es decir, ya, entonces si yo tengo un yunque amarrado a una cuerda de 10 metros y tengo una pelota de ping-pong amarrada a una cuerda de 10 metros, ¿ya? Bueno, claramente la pelota de ping-pong es muy livianita, pero era pelota ya, algo de de menos golf. masa, básicamente, ¿ya? Sí, Y tú los haces oscilar, deberían oscilar de la misma forma, ¿ya? Hizo experimento y se dio cuenta que sí, porque lo único que dependía ahí era el largo. Entonces, después claro, hizo la extrapolación, que yo encuentro que es brillante. Bueno, si yo hago este experimento arriba de un barco que se mueve con velocidad constante, constante. inercial, ¿ya? Los resultados que tengo de
del periodo de oscilación de un péndulo arriba del barco moviéndose a velocidad constante son exactamente iguales a los resultados que yo obtengo si es que estoy en el muelle. Y esa cuestión es... Sí, tenéis razón, porque es verdad, porque él hace la salvedad de la velocidad constante y eso es una Sí, po. abstracción en realidad. Sí, Es po. una abstracción en el cual, porque el barco igual se mueve con la ola y todo, pero él como que logró, es como que Duncan experimente, como él se imaginó Exacto. la cuestión. Por ejemplo, mira, Sí, muchas personas piensan, ¿ya? Y con justa razón, si no hay que sí, criticarla, de que los objetos más grandes o más pesados caen más rápido. ¿Ya? sí. Que es una cuestión súper súper intuitiva. Pues. De hecho, O sea, ¿no? Y tú lo observáis en la realidad, sí, sí. y de ahí para En la allá, pues, realidad se además, observa. Sí, claro, sí. y nosotros los físicos, los científicos, los ingenieros, nos reímos de la gente así como, ¡uajaja! Pobres imbéciles que creen que los objetos más grandes caen más rápido. Pero en el fondo, así es prácticamente. Po. Que es muy intuitivo y es muy difícil darse cuenta que precisamente los objetos, independientes de su masa, todos caen a la misma velocidad. Po. Eso es súper contraintuitivo. O sea, piensa que Galileo también estuvo metido en todos estos escándalos de la teoría heliocéntrica y todo esa cuestión que también es lo mismo, que nadie no Sí, está po. ahí así y veía el sol que pasa y dice, no, si en realidad el sol no se mueve, somos nosotros. Y Y ahí, que es lo pero mismo que decís tú, sale, sale, están como claro, metidos esos claro, escándalos desde la claro. época. Entonces, Sí, es súper sí, poco, es muy contraintuitivo pensar eso. Po. Entonces, es difícil. Es sí. difícil llegar a esa abstracción. Por ejemplo, pasando a otro tipo también genial, Newton, ¿ya? Alguna vez escuché esta comparación, que también me pareció súper brillante, que seguramente muchos tipos antes de Newton vieron la manzana caer del árbol. ¿Ya? Todas las personas en la época de Newton y antes de Newton vieron la luna dar vuelta a la Tierra. ¿Ya? Pero Cosecharon manzanas. cosecharon manzana y le cantaron a la luna. ¿Ya? Pero hacer la conexión y darse cuenta que el fenómeno que explicaba por qué la manzana cae del árbol y por qué la luna le da vuelta a la Tierra, que son la misma cuestión, eso, ahí está la genialidad. ¿No encontráis? Sí, eso para mí siempre ha sido como un salto cuántico en el pensamiento humano. ¿No? Yo honestamente no sé cómo fue y nunca sabré cómo fue toda la secuencia, pero eso es, cómo te lo plantean en los libros y cómo es la cuestión que Newton le cayó la manzana y pensó eso, para mí de verdad es un salto cuántico. Sí, Sí, no, sí. no, no es trivial, No, pues, no es trivial. no lo O es. sea, Newton te ha pasado, o sea, sí, sí. De hecho, también alguna vez leí, aquí no estamos pasando a Newton, pero ya igual es interesante. eh, Alguna vez leí que si no hubiera sido por la peste negra que existía en Inglaterra y bueno, y en toda Europa en esa época, no hubiéramos tenido a Newton dándose cuenta de la teoría de gravitación. ¿Por qué? Porque y hacían un paralelo bastante interesante con que las grandes ideas se habían generado fuera del ámbito de las universidades, que las universidades funcionaban como verdaderos, eh, Hospitales. no, como centros, donde, en centros que te decían cómo tenías que pensar, y que las ideas revolucionarias no podían salir de ahí. Y de hecho, el paralelo lo hacían Newton y Einstein. Einstein no estaba en una agencia de patentes en Berna. Po. Entonces, el tipo estaba tirando Sí. patentes y tuvo el año Miriabilis. ¿Sí? Newton lo mandaron para la casa, ¿ya? A la finca de su papá, porque la universidad la tuvieron que cerrar. Po. Y ahí se le ocurrió, estando en el patio y viendo manzanas. ¿Me entendés? Entonces, Bueno, no estamos tan lejos de eso hoy día, pues tenemos que sacar provecho. O sea, nosotros mismos estamos haciendo programas. ¿viste? A raíz de esto. A raíz de esto. Claro, si no hubiéramos tenido una pandemia, no hubiéramos hecho esto jamás. Que estaríamos haciendo lo mismo, pero en un bar. O sea, estaríamos haciendo lo mismo, pero en un bar Sin mucho esta más pandemia. ebrio y después se nos habría olvidado. Porque Claro, yo debo reconocer, o esto es lo típico que dicen los tatas, porque también tú estás un poco de niño de tata, hemos tenido conversaciones notables, pero están perdidas para siempre. Entonces esto también es como un ejercicio de rescatarlo. Perdón por el... Pero, está bien. Ya, pero continuemos, nos estamos yendo por las ramas una vez más. no, pero Confío está bien. en tu navegación. Confío Bueno, en tu navegación porque tú tenías ahí como un...
Sí, sí. un mapa. Tengo un pequeño punteo de ideas. Y un amigo Sí. me dijo que podrían llamar este programa los físicos que se van por las ramas. Bueno, no, pues tú hablaste de las transformaciones. Te muteaste, Rock. Estás en silencio. Perdón, Ahí sí. ahí sí. Ahí sí. Tú hablaste de Ya, perdón. las transformaciones Sí, de Galileo. Eh, bueno, para la gente que no entiende o que no sabe sobre qué son las transformaciones de Galileo, voy a dar una pequeña explicación. Galileo pensó esto que decía antes, porque si yo estoy observando algo, un fenómeno, ¿ya? Y lo observo desde por ejemplo, un barco que se mueve a velocidad constante, o estoy parado en el muelle y veo el mismo fenómeno, una gaviota moviéndose, por ejemplo, ¿cómo lo describo ese fenómeno estando parado en el muelle o estando en el barco? Básicamente es eso. Entonces, claramente hay que hacer unas transformaciones en cuanto a las distancias, espacio y todo eso, y de ahí sale algo que es bastante interesante, que, bueno, no lo hizo Galileo porque no tenía la- el formalismo matemático del cálculo diferencial, que eso vino después con Newton, ¿ya? Pero sí lo planteó, que es el tema de las velocidades relativas, y eso yo lo encuentro súper interesante, ¿ya? Que en el fondo todo lo hemos vivido, ¿ya? Eso va en una micro, en la micro al lado ves que la micro va a 100, la otra micro sí. va a 80, ¿ya? Y en el fondo tu velocidad respecto a la otra micro es de 20. ¿Ya? Entonces, eso que siempre vivimos, ¿ya? Lo inventó, se dio cuenta de ello un tipo ahí en el año 1600, no, 1590, 1600 y algo, que fue la época donde vivió Galileo. Entonces, Sí, eso me recuerda el capítulo de Cosmos. En el capítulo de Cosmos salía algo así antiguo, así de Carl Sagan, estoy hablando así ya sí, cuando lo daban el sábado en la mañana, algo salía así, pero no recuerdo quién se, era el tipo, pero sí, se- sí, se nos cayó a los dos el carnet así con cuática. sí. Es mala, Es pero no mala. importa, no No, pero importa. ahí, por ejemplo, yo veía, cuando yo veo velocidades relativas, ¿ahí de qué pienso? Siempre me acuerdo de una película en particular, que es 2001, Odisea del Espacio. Hay unas partes en esa película que son geniales, porque, ¿te has visto cuando la nave sale el protagonista y va primero a una estación espacial antes de llegar a la Luna? Sí. Cómo llega la nave a la estación espacial, hay unas imágenes que Ah, son sí, 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 soberbias. que llega, está girando y la nave como que tiene que empezar a girar así para poder achuntarle Exacto, y lo muestran desde los dos lados. claro, entonces, Muestran como la nave que está como así y y después ves la muestran estación como... girando. Y Sí, después lo muestran desde la estación y ves a la nave girando. sí, Ahí sí, tenéis un sí, no me hagáis clásico llorar, no me ejemplo hagáis llorar. Es de Kubrick, el velocidades genio, relativas. genio, sí, Ahí genio, tenéis sí. velocidades relativas. Seguramente Kubrick no se imaginó eso, se lo imaginó desde el punto de vista del diseño, de la belleza de la imagen. ¿Ya? ¿Sabéis qué? Yo Sabía creo de que velocidades relativas. Yo creo que Kubrick, o sea, Arthur C. Clarke está metido y Kubrick en otras películas que tiene, que no sé, en Barry Lyndon, por ejemplo, que también que es una película de época, tuve ahí Y todos los grabada detalles así, con luz artificial. con velas, ¿cachai? Tenía unos lentes especiales y todo, o sea, Otro capítulo vamos a hablar de la luz. sí, sí. O sea, sabía, o sea, Kubrick estudió física, mecánica orbital, todo, todo. No me Seguramente. cabe ninguna duda, o sea, estoy Sí. seguro. Y una vez vi una exposición de Kubrick, no me acuerdo dónde fue, en algún lugar la vi, y que salía, tenían en exhibición, o sea, habían hartas cuestiones de 2001, y había un librero gigante, que era una cuestión así que tenía así 3 metros por 2 metros de altura, lleno de libros, que eran los libros que había usado Kubrick para Barry Lyndon, siempre me acuerdo, todos los libros que había leído, weón, que ni siquiera eran de todo, eran libros de todo, que era como, esos libros leyó Kubrick para hacer la película. Increíble, y con notas, caray. Es Entonces, muy en probable. 2001 debe haber hecho lo mismo, o sea, porque la película, tú la veí, ya nos fuimos por la rama de nuevo, pero vale un Pero poco no, la no pena. importa, vale la pena. Y es perfecto, o sea, tú la miráis y no hay desperfectos, todo calza y cuadra, no tiene, Pero este es tú me perfecto. hablabas algunos días atrás que a ti te emocionaba esa parte Sí, donde sí, no el orangután, los primeros homínidos,
¿ya? Sí, Ocupan el martillo, que en el fondo esto de tener un palo, ¿ya? Es el sí, primer sí, símbolo de poder. Bueno, y curioso porque sí, partí hablando de un martillo, justo fue sí, coincidencia. po, sí. O sea, sí, emocionante, la vimos. Eso da para otro capítulo completo, Mauro. ¿No? Sí, Tenemos que hablar de eso. Sí, sí, que finalmente concluimos que era una obra representativa del siglo XX. Ya, pero no fuimos por las ramas, no fuimos por las ramas. Perdón, perdón, perdón. no, no, está bien, está bien, está bien. No, sí, lo único, de hecho, se me olvidó poner el tiempo, así que no sé cuánto llevamos como 15 minutos hablando de esto, pero puse el tiempo como 10 minutos después, así que la verdad no tengo idea cuánto llevamos. Debo llevar como veintitantos. Después lo editamos. Después, cosa que nunca hacemos, pero no importa, después lo editamos. No, no, pero si acuérdate que el capítulo de Fourier, al capítulo de Fourier yo le saqué como 5 minutos y Ya, pasó súper piola. sí. Pero Tú lo le puedes sacaste, cortar, se puede cortar. le sacaste 5 minutos al audio, No al no al video. video. Pero ¿sabéis qué he notado? Perdón, lo estamos yendo por otra rama ahora. Hoy en día, en la técnica de edición de video online, es totalmente aceptable hacer un corte que no sea perfecto. ¿Cachai? No, sí. Antiguamente la edición no era así, tú tenías que hacer un corte que quedara perfecto. Hoy en día los medios, los cabros jóvenes, así como Germán Garmendia y todo ello, usan un corte de una edición así brutal, que seguramente hace 20 años era inaceptable, pero hoy hasta queda bien en algunos casos, porque tú como que ponías en evidencia que tú editaste, ¿cachai? Y eso indica que tú trabajaste Sí. en las cuestiones. Ya, pero no nos sigamos yendo por las ramas, nos vamos a perder. Güey. No, nada, yo no sé qué más. De hecho, ya completamos todo el cronograma que teníamos respecto a Galileo, así que Ya, no sé si ya. queréis decir algo más de él. Eh, No, pues entonces tenemos que seguir. No, a mí me interesa el tema de la transformada y cómo viene Einstein y caminando en hombros de gigante. Él también eh, usó esto. Si el Jackson parte con eso, el libro aparece, sí, pues. Galileo, la transformada está en el Es que, Jackson. a ver, hay una parte muy interesante de las transformadas que te, te, te validan lo que te dije antes, de que eh, la física debe ser la misma independiente del sistema de referencia que tú estés utilizando. Por lo tanto, la conservación de la energía se cumple independiente de donde tú estés observando el fenómeno físico, la conservación de momentum lineal también, la conservación de momentum angular también, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y eso te lleva, por ejemplo, hay un problema muy bonito y muy fácil de demostrar, a que, por ejemplo, partiendo desde las transformaciones de Galileo, tú llegas a que las fuerzas que tú mides en un sistema o en otro, ¿ya? Siempre y cuando sean sistemas inerciales, es decir, sistemas que se van moviendo con velocidad constante, ¿ya? Eh, son las mismas. ¿Ya? Eso te lo dice Galileo. Entonces, si tú viajas en un sistema inercial, viajas en otro sistema inercial, y tú medís fuerzas de un tercer fenómeno que está pasando en otro lado, las fuerzas en ese punto deben ser iguales si es que tú las mides en un sistema o en otro sistema de referencia. Hay un problema de dos cables con, con carga eléctrica. Entonces, si tú haces, por ejemplo, tú miras los cables en reposo, uno respecto al otro, ¿ya? Y tú calculas la fuerza de tipo eléctrica, ¿ya? Te da un valor. Si ahora tú pones los cables en movimiento respecto a ti, tú ya tienes corriente, por lo tanto ahí aparece un campo magnético y una fuerza de tipo magnética. Si tú calculas la fuerza de tipo magnética, te da otro valor. Si tú igualas estas dos fuerzas, porque en el fondo, según Galileo, las fuerzas tienen que ser iguales, porque en todos los sistemas de referencia los sistemas tienen que ser las mismas, esas fuerzas no te dan cero. Plop. Y eso es una demostración de que hay algo raro que falta ahí. ¿Ya? Entonces, ya es un... Aquí se tienen que inventar más las cosas, entonces ahí ya empieza a haber problemas con respecto, por ejemplo, a las transformaciones de Galileo, y lo que decías tú, las transformaciones de Galileo funcionan súper bien cuando la velocidad a la que se mueven estos sistemas de referencia y la velocidad de los fenómenos que tú estás viendo son pequeñitas. Pero si las velocidades son muy altas, las transformaciones de Galileo se van a las pailas, no sirven. Y ahí entran las transformaciones de Lorentz. ¿Cachai? Mm. Entonces, y esa ahí tenemos todo un universo más para hablar, porque ahí está todo lo que es relatividad especial,
bueno, y relatividad general después. Y, y ahí está una de las revoluciones que yo te decía que había inventado Einstein cuando estaban en esta patente, en agencia de Pero patentes. la transformada de Lorentz con Galileo es que el Lorentz le mete. Espera, deja recordarme bien esa clase. Tú tenés la transformación de Galileo, que es la típica que yo lo hago como así, como que tenés como que los dos ejes así que se mueven así. Sí, es la típica, claro, Típico dibujo. claro. El típico dibujo. Y siempre mis alumnos me preguntan, profe, ¿y si los ejes ahora se mueven así? Y yo le digo, rota el de acá abajo, pues, y listo. ¿Para qué te vaya a complicar? Rota el de abajo para que se muevan juntos. Sí, y después está Lorentz, que era el caballero de los bigotitos, Claro, que es una transformación de Lorentz y que tenía un término, que un denominador medio raro. 1 - b² partido por c². Sí, sí, tenía metido un C, Todo eso bajo pero, raíz cuadrada. pero espérate, ¿y él por qué se le ocurrió hacer eso a él? Porque ¿tenía el problema del cable? No, no No, tenía el problema del cable. Lo que él tenía eran las ecuaciones de Maxwell escritas en un sistema de no, referencia. pero yo creo, no sé, no estoy seguro, yo creo que las ecuaciones de Maxwell son después. No, 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 ¿Qué lo- no, no, no. Estoy seguro de eso. no? Estoy seguro. Ya. Lorenz Sí, plantea tienes razón, las ecuaciones de Maxwell son como de Faraday, son de esa época. Lorenz Tienes razón. plantea las transformaciones, las transformaciones de Lorenz, porque él tenía el inconveniente que el mismo de Galileo. Dijo, bueno, Galileo Sí, pensó que podía escribir, tienes razón. como podéis ver, un sistema, un fenómeno físico desde el barco, desde el muelle, y Lorenz dijo, bueno, ¿cómo puedo ver una onda electromagnética desde un sistema de referencia o desde otro? Entonces, cuando Sí. así haces la transformación en base a Galileo, las ecuaciones de Maxwell te quedan horribles, horribles. Entonces, pierden esa estructura, dejan de ser iguales, ¿ya? Entre un sistema de referencia y el otro. Entonces, Lorentz, ¿qué hizo? Para mantener invariantes las ecuaciones en un sistema de referencia o en otro, introduce esta transformación, ¿ya? O sea, claro, como la versión original de las ecuaciones de Maxwell son como él la escribió, no la escribió como nosotros las conocemos, con el Laplaciano, con Nabla, sino que él usaba como una integral, son como están escritas con forma integral. Con forma integral, sí. Efectivamente son horripilantes las ecuaciones. Sí. O sea, Entonces, yo no imagínate. entiendo, no entiendo, o sea, entiendo a Faraday, que está toda esa leyenda, no sé si será cierto, del intercambio epistolar que tenían ellos, que Donde lo tenemos que mencionar aquí. Maxwell le agradece su Sí. contribución para las ecuaciones y Y Faraday Faraday llora. llora de la emoción y dice, no entiendo ni una ecuación de la que me está diciendo este gallo, no entiendo nada, pero sí que Sí. fue importante. Eso es importante mencionarlo en el Sí, programa. sí, por Tenemos supuesto. que escuchar porque esa existe, eso es un documento histórico, esa carta Bueno, existe, de verdad. yo creo que Faraday da para otro programa completo, así hay que Sí, hablar de Faraday también. Sí, sí. sí. Oye, yo creo, no, como no sé muy bien el tiempo, según yo llevamos 21 minutos, pero es más que eso, seguro que es más que eso. Yo creo que nos hemos ido por la rama en forma grosera esta vez, en forma Pero grosera. no Pero importa, total, el programa es de nosotros, podemos decir la barbaridad que queramos. podemos decir las barbaridades que queramos durante todo el rato que queramos y si quieren nos ven. Bueno, y ahora déjame decirlo a mí esta vez y ya deberíamos estar escuchando la cortina musical, Uno, que no sé lo que dos, será. uno entonces, dos, tres.